nuestros actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Tengan ustedes muy buenos días. Cielo nublado en la ciudad de La Paz. Fíjense el cielo a esta hora de la mañana. Hay neblina baja en la parte alta de nuestra ciudad, en todo el contorno en realidad. Es martes 1 de abril, comienza el cuarto mes del año. Les saluda Rubén Atahuichi en esta jornada fría. Abríguese, tome previsiones, en cualquier momento puede caer una lluvia en nuestra ciudad de La Paz. Siempre digo, La Paz es una ciudad impredecible. Comenzamos ya nomás, ha causado furor internacional ayer la noticia originada en Francia. Un tribunal ha determinado condenar a 4 años de prisión a la líder Marine Le Pen, de la ultraderecha del Partido Nacional, por malversación de fondos públicos. Ayer la mujer ha declarado ante los tribunales y al salir ha protestado por la decisión del juez. Y obviamente considera ella de que, como pasa también en la región, a denuncia de algunos líderes políticos, es un laufar, le quieren impedirle que participe en las elecciones de 2027, así dice el reclamo por lo menos. Tenemos este reporte de AFP que pasa a nuestro equipo de producción. Adelante, por favor. La líder ultraderechista Marine Le Pen no podrá presentarse a la elección presidencial de Francia en 2027. La justicia le impuso 5 años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, que se aplicaría incluso en caso de recurso, y 4 de prisión, aunque solo la obliga a cumplir 2 a domicilio y con pulsera electrónica. Tras conversar brevemente con su abogado, la líder parlamentaria de Agrupación Nacional abandonó el tribunal sin esperar las penas. Según indicó el abogado de Le Pen, la líder ultraderechista recurrirá a la condena. La justicia procesó entre septiembre y noviembre a Marine Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Según la investigación, el partido puso en marcha, de forma concertada y deliberada, un sistema de malversación de los 21.000 euros al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios. Pero el tribunal consideró que en realidad trabajaron para el partido Frente Nacional, rebautizado Agrupación Nacional en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea. Todas las miradas estaban puestas en la decisión del Tribunal Correccional de París, cuando la política de 56 años es una de las favoritas para la próxima presidencial, a la que ya no podrá presentarse el centro-derechista Emmanuel Macron. Ahí está el reporte de la agencia France Press. Vamos a hablar del tema con un especialista, con José Rafael Vilar, quien ya está en contacto con nosotros. Vamos a ver las consecuencias que se prevé respecto de esta decisión judicial. Se presume, bueno, es un hecho ya, de acuerdo a esta determinación judicial, que Marine Le Pen no podrá participar de las elecciones en Francia en 2027. Buen día, José Rafael. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Gusto de hablarnos y gusto de hablar con la audiencia sobre un tema tan interesante, aunque un poco lejano para nosotros, pero en la realidad bastante cercano. Claro. Por nuestra relación con la Unión Europea. Así es, hay una intensa relación, especialmente entre Bolivia y Francia, ya bastante histórica. ¿Dónde se encuentra José Rafael? Santa Cruz. Santa Cruz. Le vamos a rogar, por favor, que arregle la camarita. Tenemos problemitas con su cámara. Alinea la cámara y adelante, pues. ¿Qué criterio inicial tiene Ahora sí de esta decisión, José Rafael, que en la región podría llamarse lawfare, pero allí algo así ha denunciado Marine Le Pen?
Bueno, en primer lugar, es interesante de que para las próximas elecciones, como mencionabas antes, no van a estar dos de los tres líderes que han competido por primer lugar en las últimas elecciones, es decir, ya en varias de las últimas elecciones, que son Le Pen, son Macron y es Mélenchon de la izquierda insumisa. Eso es interesante porque en el caso de Le Pen, de la agrupación de ella, va a ir el que se considera su joven delfín, Jordan Bardella, que es la renovación de la derecha o del grupo francesa para esa elección. Sobre la parte de lo que fue el juicio, la denuncia es bastante contundente. El problema es que utilizaron recursos, y se demostró, para recursos de la Unión Europea, que era para trabajos dentro del Parlamento Europeo, se utilizaron para pagar a funcionarios y labores del partido en ese periodo en que ella era diputada en el Parlamento Europeo. Sí, es verdad que al sacarla a ella se deja en incertidumbre a la derecha, pero no creo tanto que haya sido una manipulación oficial, por cuanto esta condena estaba debatida. Este proceso estaba debatido hace mucho rato y a su vez la condena era una de las opciones que se habló durante mucho tiempo también. Así que si bien la inhabilita para ser elegida en la próxima, participar en las próximas elecciones presidenciales, algo interesante es también no olvidar que la misma juez declaró de que ella estuvo en duda sobre qué sanción aplicar, pero que considerando que si ella no era sancionada, iba a dejar un mal precedente para otros casos similares que pudiera haber, y además iba a crear un ruido en las próximas elecciones. Una candidata que había sido condenada, había sido encontrada culpable de un delito, aunque no había sido, si no hubiera sido sancionada. Ahora se confía, por lo menos en la agrupación nacional, de que un recurso podría permitirle revertir esta decisión judicial. Como usted dice, José Rafael, tal vez va a tener ese antecedente, ¿no?, de haber sido condenada en una primera instancia y puede caerle quizás mal en la campaña, incluso proselitista, con miras a las elecciones de 2027. ¿Qué criterio tiene? Sí, posiblemente para sus seguidores más firmes no significaría nada más que una persecución. Sin embargo, para otros posibles electores, que no tienen que ser sus electores firmes, pero que sí pueden votar por ella. Por ejemplo, hubo en las últimas elecciones, en las dos últimas, hubo mucho voto de las zonas más populares, de las zonas más obreras, en detrimento de los partidos más de izquierda, votaron por ella. Eso sí podía tener un ruido bastante fuerte. Tácticamente, de todas formas, yo no sé si ella se decidiría, en caso de poder, presentarse para la elección presidencial y volver a utilizar como caballo de batalla, como cara del partido, a Bardella. Que Bardella, en primer lugar, es muy joven, segundo, no tiene ninguna acusación, y por lo tanto podría ser mucho más aceptable para los electores que ella. Ayer, precisamente al salir de los tribunales, los periodistas le han preguntado sobre la posibilidad de que Jordan Bardella lo podría reemplazar en la candidatura. Ella ha dicho que es un interesante activo, es un importante activo del partido, pero no me voy a dejar, dice. Aparentemente esto implica que va a luchar, si quiere, con argumentos
judiciales para intentar revertir la decisión. ¿Qué criterio tiene de esto, José? No, ciertamente. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rubén. Ella no se va a dejar, entre otras cosas, porque políticamente afecta al partido el de que su lideresa haya sido condenada por malversación. Entonces, por lo tanto, independiente de que ella vaya a ir después o no como candidata, es decir, que se revierta o no la decisión de ella de no ir después de la condena, o se levante la condena incluso, la lógica es que tiene que apelar. Es decir, como un problema de imagen exclusivamente, aparte del impacto que puede tener personalmente para ella, como imagen para el partido, no le conviene tener una lideresa acusada por la justicia francesa, que no es tan sesgada como nuestra justicia, que ha sido condenada por malversación. En eso sí estoy plenamente convencido de que apelará independientemente de que se revierta o no la decisión judicial. Ahora, entre paréntesis, José Rafael, aquí llama la atención que la segunda cabeza del partido sea un joven de 29 años, siendo también Marine Le Pen una, si no joven, una política que ha empezado temprano a tener incidencia en el ámbito político francés. Tiene 56 a 57 años y obviamente, aparentemente, hay una juventud en los liderazgos franceses. Bueno, Le Pen empezó bajo la sombra de su padre, Claro. Jean-Marie, que fue el fundador del Frente Nacional. Fue un político muy conservador, anti-migración, y aquí me gustaría un pequeño paréntesis. La gran migración hacia Francia fue promovida, igual que pasó en Alemania con los turcos, fue promovida por la búsqueda de mano de obra barata, que no la encontraba ya en Francia la gran empresa. Entonces de ahí se trajeron muchos de los franceses que vivían en Argelia cuando fracasó la colonia, y después siguieron importando la apertura de inmigrantes argelinos. Bueno, en este momento los antimigrantes están enfrentándose a una gran migración que hay en Francia, en Bélgica y en muchos países musulmanas. Pero ella ha moderado ese antimigracionismo que podríamos llamar hasta racista que había tenido Jean-Marie, y ha tenido una posición, ha buscado ser un poco más contemporizadora, incluso eso le ha dado espacios hacia sectores obreros, porque al defender los puestos de trabajo para los franceses nacionales contra los emigrantes, lógicamente una parte de la masa de trabajadores obreros la iban a apoyar. Ha sido una inteligente. En el caso de Barbelá, de Jordan Barbelá, es un joven que entró en política muy pronto, incluso abandonó la universidad para entrar en política y subió muy rápido, parece que es muy dinámico por lo que se demuestra, y subió a las juventudes, a la generación fuerte dentro del partido. Y de ahí ha pasado a ser el segundo de Marín. Y la figura posiblemente más potable dentro del partido para el electorado que no fuera el más radical. Ahora, cierto, en el partido Agrupación Nacional seguramente van a tener que repensar la situación. Una cosa es proponerse vencer la batalla judicial y otra es la realidad. En este momento hay una condena que es práctica, que seguramente va a permitirle a la Agrupación Nacional repensar hasta incluso en Bardella, porque ayer precisamente le preguntaban esto. ¿En qué medida cree José Rafael que puede favorecerle, en qué medida puede resultar un hándicap para Macron, que no va a participar de las siguientes elecciones, pero para su partido? ¿En qué medida puede favorecerle este hecho judicial?
Bueno, en cierta medida el partido de centro, centro derecha, centro, básicamente En Marche de Macron, tiene un problema. En este momento no tiene, a diferencia del partido de Marine, no tiene un relevo Macron dentro del partido, un relevo visible, quiero decir. Y él no se puede presentar ya de nuevo. La ley no le permite más que 2 periodos. Entonces, este ruido pudiera servirle como un espacio para lograr desarrollar un heredero dentro del, llamémosles, macronismo, y pudiera encontrarse alguna figura que pudiera enfrentarse a Vela y rompería entonces, sería un esquema de 2 menos mayores contra Mélenchon de la izquierda dura, que ya es un hombre bastante mayor. Sí, podría beneficiarle en cierta medida el tiempo entre que se decide si realmente Le Pen, aunque proteste, aunque reclame y sobre la condena y haga todos los movimientos legales para revertirla, pero le va a llevar un tiempo de ruido inestable, o por lo menos de transición, hasta que se quede en seguro la condena, es decir, ya no puede apelar más, y entonces definitivamente Barbela sea el candidato a la próxima elección. ¿Quién Ahora, tiene razón? sí, José Vilar, decía algo más. No, Barbela tiene fuerza porque en la última elección a la Asamblea Nacional lograron una buena votación. Pensaban que iban a ser incluso el primer partido en las elecciones anticipadas que convocó Macron. Pensaban que con Barbela dentro de primera figura iba a ser el partido el que ganara. Realmente no lo fue por las alianzas que logró hacer después el partido de Macron, de centro, de Marche, pero fue bastante fuerte su lanzamiento, su inicio en la política nacional. ¿Cuánto puede afectar esta decisión judicial y este caso que está sufriendo, si vale el término, Marine Le Pen en la geopolítica internacional? Usted sabe que en el tema actual, la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, Francia ha sido puntal en relación a su apoyo a Zelensky, por ejemplo. Bueno, en el caso particular de Le Pen, de Marine Le Pen, ella condenó la invasión, pero ha seguido siendo una firme defensora de Putin. Es decir, la condenó el hecho como tal, pero siempre ha sido muy cercana a Putin, igual que otros líderes de derecha europeos como Orbán, el gobernante de Hungría. Entonces, en este esquema de macropolítico, de espacios en Europa, la salida de Le Pen planteará posiblemente una revisión de los liderazgos dentro del espacio de derecha, vamos a decirlo así. Pero no creo que sea una afección mucho más grande. En relación a Latinoamérica, ¿cuánta implicancia va a tener esta situación en Francia? ¿Puede prever algo, José? Bueno, Francia ha sido estoy hablando de Macron, uno de los puntales de llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y a su vez ha sido uno de los que más se ha negado, más que se ha negado, ha creado críticas a ese acuerdo. Por un lado, ha sido un motor de un acercamiento con Latinoamérica, de muy buenas relaciones, de inversión, de comercio,
pero por el otro, en el caso del acuerdo, por el tema agrícola. Yo no creo que haya ninguna influencia inmediata, todo depende de las próximas elecciones presidenciales. Quien se mueva, lógicamente el partido de la Agrupación Nacional es un partido nacionalista, es un partido, yo me atrevería a decir que casi antieuropeísta, en su momento ella lo fue, pero después ha ido moderando y posiblemente sea menos proclive, sea menos todavía, a abrirse más hacia Latinoamérica. Esa es mi opinión, pero no creo que eso influencie nada hasta 2027, si mal no me recuerdo, es la elección. Claro que sí. Obviamente falta mucho tiempo y como sabemos también que la institucionalidad europea y particularmente francesa es fuerte, las consideraciones pueden ser muy a priori en este momento. Ahora, obviamente, ha anunciado Marine Le Pen una contraofensiva en relación a la decisión judicial. Si me permite leerle un parrafito de la actualización informativa. Marine Le Pen pasó este martes a la ofensiva con críticas a la decisión judicial que la inhabilita a presentarse durante 5 años a elecciones sin perder la esperanza en una candidatura a la presidencial de 2027. El sistema sacó la bomba nuclear y si usan un arma tan poderosa contra nosotros es evidentemente porque estamos a punto de ganar las elecciones, afirmó la líder de la ultraderecha francesa. ¿Qué consideraciones tiene de esto, José Rafael? Bueno, en las últimas elecciones, tanto hacia el Parlamento como la presidencial anterior, la posición de Le Pen ha sido bastante, bastante avanzada. Es decir, incluso en las primeras vueltas presidenciales estuvo en primer lugar, con mayoría, y se la vio difícil Macron. Pero esperemos que después logren reacomodarse y ver cómo llegan a la próxima elección. Es decir, yo estoy seguro de que ella va a hacer todo lo posible y esto le puede beneficiar, vamos a ser estratégicos, le puede beneficiar esta condena al partido. A ella particularmente no, ha sido varias veces candidata y candidata con muy buenos resultados a la presidencia, pero le puede beneficiar al partido perseguido, es decir, todo lo que sabemos que mediáticamente se puede decir. Muy bien, José Rafael, le voy a agradecer la gentileza que he tenido de hablar, conversar, analizar con nosotros esta situación que está viviendo Francia a raíz de la condena a una de las líderes políticas como es Marine Le Pen a 4 años de prisión. 2 de ellos los puede cumplir en casa, decía el informe de la agencia France Press. Hasta otra oportunidad, José Rafael. Un gusto, Rubén, y un gusto con la audiencia. Gracias, pues. Le decimos a José Rafael Vilar, él es analista político, investigador, también hablándonos de esta situación que ocurrió ayer en los tribunales de Francia, como decíamos en la entrevista, en la conversación con José Rafael. Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, ha sido condenada a 4 años de prisión por malversación de fondos públicos en una campaña anterior. Se presume de que usó dinero de la Unión Europea para costear gastos de su personal durante la campaña. Por eso es que la justicia ha considerado de que ha malversado fondos. 8 de la mañana con 25 minutos hacemos nuestra primera pausa aquí en La Razón Radio. En un momento regresamos con La Razón Radio. Las lluvias ya comenzaron y nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de tu ayuda. Cuida las redes de alcantarillado sanitario. Antes de lavar los platos, limpia las grasas y residuos de alimentos. No dejes estos residuos en el lavadero. Deposítalos en la basura.
No arrojes elementos sólidos ni papel higiénico dentro del inodoro. Coloca rejillas en los desagües y límpialos regularmente. Este es un mensaje de EPSAS, porque prevenir taponamientos es tarea de todos. Continuamos con La Razón Radio. 8 de la mañana con 26 minutos. Usted está en La Razón Radio, transmisión digital por www.la-mediorazón.com. También por nuestras redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch y en YouTube. A esta hora de la mañana continúa el cielo encapotado en la ciudad de La Paz. Hay posibilidades de lluvias para más adelante. ¿Qué le parece si vamos a la lectura de nuestros titulares de nuestra edición de e-paper, edición digital del periódico La Razón? Esta es la portada de La Razón. La noticia principal: Consejo de Autonomías conforma comisiones para la atención de desastres. Gobernadores y alcaldes del país definen darle prioridad a la declaratoria de emergencia nacional. Demandan a la Asamblea la aprobación de 2 créditos por un monto total de 350 millones de dólares. Y la fotografía, como habíamos iniciado nuestra transmisión digital, Le Pen, vetada en Francia con el 35% de intención de voto, la ultraderechista fue inhabilitada para presentarse a elecciones, dice nuestro llamado en portada. A la subapertura, por favor, arriba con fondo negro. Y EPFB afirma haber cumplido con la cobertura del 100% de la provisión de combustibles. Ayer hablaban personeros de la empresa estatal diciendo de que ya no hay filas. Se ha cumplido, por lo menos en la jornada anterior, con la provisión de combustibles en todo el país. Parece que se está normalizando la provisión y las filas están desapareciendo poco a poco. Aunque el temor siempre es que alguien está desviando diésel o gasolina para fines particulares y así también favorecerse del precio subsidiado de estos productos. Abajo a las llamadas, por favor. Las lluvias dejan a más de 450,000 familias afectadas. APB Sumate, Manfred está dispuesto a dar un paso al costado. Ayer en La Razón Radio hablamos con Mauricio Muñoz, él es jefe nacional de APB Sumate. Precisamente nos decía eso porque si hay riesgo de que el movimiento al socialismo esté bien encaminado para ganar las elecciones, no sería raro que Manfred Reyes Builla, en el afán de permitir una candidatura única en la derecha, pueda dar un paso al costado. Bolívar se estrena en la Libertadores hoy frente a Cerro, partido a las 18. Anótese este horario para ver este partido. Se juega en Paraguay el partido a esa hora de la tarde. Camacho anuncia demandas por su detención ilegal. Como saben ustedes, el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas ha observado la forma como en 2022 el líder cruceño, gobernador electo Luis Fernando Camacho, ha sido detenido. Y por tanto, también este grupo ha sugerido que se le libere inmediatamente. Pero el gobierno ha dicho que la decisión o la sugerencia no es vinculante y por tanto el proceso está avanzado y no se puede cortar a medio juicio. Por tanto, sigue Camacho acusado, denunciado en un juicio llamado Caso Golpe de Estado 1. Arriba a la última de las llamadas. Ahí en el cintillo, el evismo voltea página y crea el movimiento Evo Pueblo. Ayer terminó el Congreso Fundacional del Instrumento Político de los Pueblos, así se llamaba, celebrado en Villa Tunari, hay que decirlo, con una participación multitudinaria de militantes. Ha decidido este cónclave, este evento, refundar el instrumento político y llamarlo Evo Pueblo. Evo Pueblo se llama la organización fundada ayer por el Congreso del Instrumento Político de la Alianza del Movimiento de Evo Morales. Este reporte ha publicado la agencia France Presse. ¿Qué tal si escuchamos? Esta multitud
Evo Pueblo, así se llama el nuevo partido del expresidente Evo Morales en Bolivia. El exmandatario conformó esta agrupación de izquierda junto a indígenas y campesinos que apoyan su candidatura para las elecciones presidenciales del 17 de agosto, pese a que está inhabilitado por la justicia. El nuevo partido de Morales deberá seguir un largo proceso para obtener su reconocimiento legal, por lo que el líder Aymara ya había anunciado que se postulará con Frente para la Victoria, un pequeño partido sin representación parlamentaria. El líder cocalero de 65 años lanzó el lunes esta nueva agrupación en el marco de una reunión de campesinos y obreros que se congregaron los últimos 3 días en Villatunari, su fortín político en el departamento de Cochabamba, centro del país. Morales renunció en febrero al Movimiento al Socialismo, partido que lideró por 26 años y que hoy está en manos de una cúpula afín al presidente Luis Arce, su exministro y hoy adversario. El Tribunal Constitucional decidió hace más de un año que ningún boliviano puede ejercer más de 2 mandatos presidenciales. El fallo restringe las aspiraciones de Morales, que gobernó en 3 ocasiones consecutivas entre 2006 y 2019. El exmandatario, sin embargo, insiste en su postulación y señala que no hay plan B. Además de la prohibición de ser candidato, Morales tiene orden de captura por un caso relacionado con el presunto abuso de una menor cuando era mandatario. Los partidarios de Morales acordaron el lunes desplegar una gran movilización para presionar a las autoridades electorales cuando su líder presente su candidatura. Tiene plazo hasta mediados de mayo. Ahí está el reporte de la agencia France Press. Recuerdo que el año pasado, cuando ya se ha decantado la crisis en el movimiento al socialismo, Evo Morales decía que vamos a ir a las elecciones de 2025, ya sea con sigla alquilada, prestada o finalmente una nueva. Apareció la nueva sigla y lleva su nombre. Y entre broma y broma ayer decíamos que para que no le, entre comillas, roben la sigla, Evo Morales y su militancia han decidido ponerle su nombre. Así es, Evo Pueblo es el nombre del partido en ciernes. En realidad no es partido todavía porque no tiene legalidad, no está inscrito, no ha recogido firmas, no lo ha reportado ante el Tribunal Supremo Electoral. Quizás pueda resultar el nombre de la alianza con la que Evo Morales participe en las elecciones del 25 de agosto de este año, si es que el tribunal lo admite como candidato. Ustedes saben que hay un auto constitucional que impide, como decía el reporte, que Evo Morales pueda participar, considerando de que él ya ha sido presidente por varios periodos, 2 de ellos en función de la Constitución Política de 2009. Hace poco, como también hemos informado y se sabe, Evo Morales firmó una alianza con el Frente para la Victoria que tiene problemas burocráticos ante el Tribunal Supremo Electoral y no está precisamente habilitado hasta que el tribunal diga lo contrario. ¿Por qué? Este partido, cuyo candidato en 2020 era Chi Yun-chung, no logró el 3% de votos necesario como para mantenerse vigente. Alguien, un joven cruceño, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para recordarle que el Frente para la Victoria no tiene posibilidades de participar en las siguientes elecciones. Por tanto, ha pedido la anulación de esta sigla. ¿Cuánto va a avanzar esto? Todavía el Tribunal Supremo Electoral no se ha manifestado. Es decir, Evo Morales se ha arropado en un partido político con problemas ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso está pendiente de resolución. Sin embargo, si es que es habilitado el Frente para la Victoria, puede ser el colchón partidario para la alianza de Evo Morales, cuyo nombre circunstancial podría ser en estas elecciones, porque no es partido, Evo Pueblo. Vamos a hablar del tema con 2 especialistas en política. Por un lado, abogado y analista político Jerko Illich, y por otro, César Navarro, analista y exministro de Estado, a quien le vamos a dar la bienvenida primero. César, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo a Yerko y a todos los oyentes y las oyentes de todo Bolivia. Buen día. Buen día, pues. Buen día. Otro saludo para nuestro amigo Yerko. ¿Cómo estás, Yerko? Hola, buen día, Rubén. Buen día, César. ¿Cómo estás? Un gusto a la audiencia que tienen ustedes en La Razón. A ver, comenzaremos con Yerko. A ver, ustedes están todos los días en los medios y en las redes sociales. Evo
Morales es un político inacabable, interminable, es totalmente enérgico en relación a su actividad política. Un día está tuiteando, al siguiente está teniendo una reunión, al tercer día tiene visitas, al otro día tiene un ampliado, más tarde tiene un congreso y el congreso se espera que va a terminar en una proclamación, pero no, el congreso termina con la creación de una nueva organización política como es Evo Pueblo. ¿Qué consideraciones tiene Yerko de esta forma de hacer política de Evo Morales? A ver, en muy sencillo, Rubén, esto es una fórmula de mantener activa a una masa de militancia que ya no es tanto militancia, sino es más bien es una república de culto. Evo Morales lo que está haciendo es precisamente lo que haría un teleevangelista o un evangelista de carpa, o alguien que está iniciando un culto religioso. Y con esto no estoy tratando de denostar el ejercicio de activismo y de activación que hace Evo Morales. Está buscando básicamente encontrar cuál es el núcleo verdadero de lo que es la organización política que está detrás de él. Y en esto, a pesar de que es muy simbólico, es muy claro quién está detrás de él, no quién está alrededor de él. Él tiene una figura de liderazgo muy parecido a la figura de los líderes de culto. Lo repito, esto está buscando quienes están en su núcleo interno, en su verdadero grupo de seguidores, es porque además necesita a partir de eso, y esto es lo que hemos visto en los últimos meses, después de esta separación de lo que fue una suerte de alianza muy frustrante con el presidente Arce. Él lo que está buscando es el grupo desde el cual él va a volver a generar una explosión política. Y ese grupo es lo más radical posible, porque solamente Evo Morales tiene trayectoria política hacia el futuro si es que hay una radicalidad desde el cual el poder proyectarse ya no básicamente a lo que fue antes de que fuera presidente, sino a una alternativa superior a lo que se planteaba el 2005. Tomando en cuenta que para Evo Morales, este tema de estas giras que hace o estos giros que hace con este grupo de núcleo duro, la esperanza es que en 2025 o en los años siguientes, la situación del país sea tan crítica o más crítica que la del 2004-2005 y le dé la posibilidad a él de convertirse más o menos como el referente, en el referente político de un grupo campesino, de un grupo de clases medias para abajo, territorialmente identificado y obviamente también con un discurso muy fuerte al respecto de lo que es estatalidad. A ver, vamos a trasladar la misma pregunta a nuestro amigo César Navarro. ¿Qué criterio tiene de este activismo político tan latente de Evo Morales que nos sorprende día a día con una decisión y otra decisión? Y ayer nos ha sorprendido, obviamente, esto ha sugerido la Comisión Orgánica del Instrumento Político de los Pueblos, como se llama, la organización que agrupa a los movimientos populares y sociales en torno a Evo Morales. Rubén, hasta el 90 había un orden estatal, político, económico, social, cultural establecido. Y este orden establecido se constituía en la racionalidad política. Entonces, todos los hombres y mujeres que ingresaban al escenario político tenían que estar subordinados a este orden establecido, porque obviamente esa era la racionalidad que sobrevivía como la única razón estatal, como la única razón indefinida en el tiempo. Evo Morales, conjuntamente Felipe Quispe, tuvieron la cualidad de ser uno de los pocos líderes que tenían y que tienen en la identidad
indígena y en su condición de ser indígenas rebeldes contra el sistema establecido colonial, contra el capitalismo y además ser irreverentes contra el imperialismo, ser hombres que tuvieron la capacidad de enfrentarse al poder establecido y no ser pongos o cipayos del poder establecido, es decir, no fueron otro Víctor Hugo Cárdenas, es decir, fueron líderes diametralmente diferentes. Y estos líderes modificaron el orden político, modificaron la subjetividad y además pusieron en evidencia que los sectores sociales subalternos, que siempre fueron pongos y vistos como objetos electorales de arriba hacia abajo, sean capaces de ser sujetos y ordenar la vida política y económica del país. Ese hecho no lo va a perdonar absolutamente ningún sector de la clase dominante, ni las élites políticas y económicas. Hoy todos los candidatos, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, etcétera, todos ellos eran parte de la élite política el 90 y el 2000 en nuestro país. Y fueron desplazados por un movimiento de campesinos que históricamente fueron reprimidos, asesinados, vejados, expulsados, escupidos y tratados como delincuentes. Entonces fueron estos hombres y mujeres que tuvieron la capacidad, organizados sindicalmente, porque el núcleo de donde emerge el instrumento político es la organización sindical, ¿no? Por eso que lo que vimos, por ejemplo, el día sábado en Villa Tunari es un estadio lleno donde expresas lo nacional popular o lo plurinacional popular. Y cuando ves a autoridades como Jorge Quiroga, etcétera, están en un hotel de 5 estrellas con corbatita, camisita blanca, con sus cafés y Coca-Colas. Eso te demuestra la diferencia sustantiva y el sentido de la política en nuestro país. Pero además, yo creo que es importante manifestar que la historia política de nuestro país, desde la fundación de la República y antes de la fundación de la República, está escrita en la conquista de derechos asociada a la multitud como sujeto colectivo identitario. No se puede entender la historia política del país independientemente de la multitud, y básicamente lo que han hecho las clases dominantes es apropiarse de estos escenarios que nosotros o los sectores populares han logrado construir a lo largo de su historia política del país. Lo que tuvimos el día sábado básicamente es una manifestación de una multitud que tiene en la identidad política, en la identidad cultural, en la identidad territorial, su forma de manifestación política democrática. Es decir, es una cosa sui generis, porque yo te digo, a Evo le pueden poner 1000 adjetivos, le pueden poner 1000 descalificaciones, pero ninguno puede entender lo que representa Evo con su liderazgo, lo que representa Evo como presente y lo que representa Evo como perspectiva. Porque yo creo personalmente, Rubén, que los líderes políticos tienen la capacidad de trascender su tiempo presente. Y Evo ha trascendido su tiempo presente. En cambio, las otras autoridades, para que existan, necesitan medios de comunicación, necesitan publicidad, necesitan plataformas, necesitan diferentes temas que endilguen su vida. En cambio, Evo es uno de los pocos líderes que está vigente a nivel continental y mundial, pero además, a pesar de ser yo diría el único líder político a nivel nacional que concentra la información y los medios de comunicación, y el 80% es para descalificarlo y tiene un alto nivel de vigencia. Es decir, los liderazgos, si no generan pasión, no son liderazgos, son simplemente imágenes electorales, y creo que estamos ante un liderazgo que ha trascendido su tiempo histórico, pero un liderazgo que tiene características anticoloniales muy importantes, que ha reescrito la historia y que tiene una perspectiva de largo plazo. Muy bien. Yerko, ¿considera que pudiera ser este escenario, el que vimos el fin de semana en Villa Tunari, un acto de reinvención, un acto de irreverencia? Porque también hay que decir a la audiencia que está pendiente de la habilitación final de Evo Morales como candidato para las elecciones de agosto. Si bien, digamos, el tribunal ha expresado una posición en sentido de que por 2 periodos consecutivos, después de 2 periodos consecutivos, las autoridades electas no tienen opción
a otra reelección? Está en manos del Tribunal Supremo Electoral la decisión final. ¿Qué lectura tiene de esto, Yerko? Vamos desde atrás para adelante. Primero, es cierto, es el órgano electoral el que a través de su función jurisdiccional, es decir, cuando los vocales se conviertan en jueces electorales, van a poder decidir al respecto de lo que es la viabilidad de la candidatura de Evo Morales. Primero, hay que destacar que con el Frente para la Victoria tendría que ser complicado, debido a que tanto Frente para la Victoria como Pambol han cumplido con los umbrales mínimos, y eso está absolutamente en revisión. Han aceptado esa demanda de lo que tú estabas hablando. Es posible que en los siguientes días se presente también una acción de cumplimiento desde los bloques de diputados hacia el órgano electoral, porque la ley y el mandato de la 1096, que es la ley de organizaciones políticas, es bastante claro. El que no cumple con el umbral electoral pierde la personalidad jurídica. Dos, lo que estamos viendo más o menos con esta, como decimos, este continuum de gente moviéndose alrededor de Evo, lo voy a volver a repetir. Estamos viendo básicamente lo que es la construcción del núcleo central de lo que es un culto en torno a la personalidad y al personaje Evo Morales. Cuando tú preguntas quién es el que está en medios, es el personaje. ¿Quién es el que organiza? La personalidad. ¿Qué es lo que atrae? El culto, básicamente, a este concepto de lo que es Evo Morales. Es una comunidad de intensa ideología en torno a lo que es la figura de la persona de Evo Morales. Y ese es un error que nuevamente vuelve a cometer, porque no tiene ninguna posibilidad de construir una jerarquía o por lo menos una organización horizontal, sino es una organización jerárquica vertical, donde se repite nuevamente, porque hay que ver el contenido de lo que se ha visto en estos días. Se repite la idea de que el liderazgo es central y único. Se repite la idea de que el liderazgo no solamente es central, único, sino que además es irreemplazable. Y se repite la idea, y esto es muy importante, de que a ese liderazgo vive en asedio. Por lo tanto, la organización se convierte en una suerte de mecanismo de defensa en torno a ese personaje y a esa personalidad. No perdamos de vista que ese horizonte, o sea, que esa forma de hacer política tiene un horizonte de rivalidad con lo que es Estado de Derecho, así como lo entendamos, como querramos entenderlo. Un Estado de Derecho que durante los últimos, desde el torno a la democracia, ha tratado de convertir básicamente en un mecanismo institucional más allá de si nos guste o no nos guste. Pero la idea de Evo Morales ha sido siempre derribar esa institucionalidad, ir en contra de lo que es la estatalidad de derecho, o por lo menos el sistema jurídico nacional. Fíjate que de ahí, de verse como un outsider, de verse como un perseguido, es que conecta básicamente con esta comunidad ideológica intensa. Nuevamente, muy parecida a un culto. Y esto para ir cerrando. En el horizonte de Evo Morales, en el horizonte de esta organización, en el horizonte de Evo Pueblo, puede estar claro lo que es una alianza política con cualquier otra fuerza política que esté interesada en sumarla básicamente hacia lo que son las elecciones del 2025, solo que en los últimos días se ha hecho muy difícil porque no hay posibilidad de contabilizar cuánto mide Evo Morales. Hay una suerte más o menos de consenso, hay un concilium encuestativo en el que han decidido ya no medir a Evo Morales. Por lo tanto, si ya no mides a Evo Morales, no sabemos cuánta atracción electoral en el resto del país tiene, más allá de lo que es ese núcleo duro territorial, que a la larga puede devenir además en un sistema de política altamente violenta de resistencia. A ver, ¿qué cree César? ¿Es una reinvención? ¿Está porfiando contra el estatus estatal y las normas institucionales Evo Morales, considerando que todavía está pendiente la resolución de su habilitación final? Lo que dice Yerko me recuerda a las palabras que escuchaba siempre desde el 90, ¿no? Es el sindicalista, es el cocalero, ¿no? Este sindicato de cocaleros, ¿no?
Y recuerdo cuando el 95 se postularon a las elecciones con Izquierda Unida. Ah, sí, los cocaleros también están participando en las elecciones, ¿no? Y después que el 97 decidieron participar estos cocaleros y campesinos en las elecciones, recuerdo que el 97 de manera perspectiva dijeron, ah, sí, los cocaleros y los campesinos también quieren participar en las elecciones. O sea, siempre ha habido ese criterio peyorativo, ¿no? Porque hay un razonamiento del monopolio de la representación como un derecho adquirido y absoluto vinculado al Estado. Y todos aquellos que quieren subvertir ese orden de derecho adquirido que tienen los sectores dominantes y las élites criollas en nuestro país, tratan de esa manera peyorativa, ¿no? Y eso es una cosa común, porque básicamente estás asistiendo a un momento donde estás reordenando no simplemente los ejes políticos, sino también los sentidos políticos del poder, es decir, cuál es el sentido político del poder y cómo yo me siento frente al poder. Antes los sectores populares se sentían como usuarios electorales, en democracia eran usuarios electorales. Antes de que el sector popular consiga la democracia, los sectores populares eran los pongos, es decir, eran básicamente los peones de las élites dominantes que eran los propietarios de la democracia. Es una cosa natural y normal, ¿no? Y hoy cuando se dice este grupo reducido territorialmente, ya, ¿qué te puedo decir? Yo creo que están en todo su derecho de seguir teniendo ese tipo de elementos porque nunca lograron reconocer, absolutamente nunca lograron reconocer que los sectores populares fueron los únicos en la historia política del país que fueron mayoría democrática. No hubo un solo partido político de la derecha, uno, que haya sido mayoría democrática. Todos eran minorías electorales y en esa condición de minorías electorales se unían estas minorías electorales para ser propietarios del Estado. Y así creían que nos daban lecciones de democracia cuando no tenían la capacidad de ser mayoría política democrática en el país, ¿no? Y hoy, obviamente, está utilizando todos los instrumentos posibles a su alcance, desde instrumentos mediáticos, instrumentos políticos, instrumentos religiosos y jurídicos, porque hay una utilización reiterativa de muchos instrumentos, básicamente para impedir que uno de los liderazgos más importantes de la historia continental de América Latina, ojo, no estamos hablando de un momento electoral, tenga posibilidad de revalidar o ser anulado por la decisión soberana del pueblo, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos hoy en día es una construcción de una narrativa que no está sustentada constitucionalmente en la inhabilitación para Evo Morales, pero hay una narrativa que se construye, está inhabilitada, es decir, la narrativa que se construye es el justificativo, no el argumento, ¿no es cierto? Y a partir de ese justificativo, obviamente se dice, está inhabilitado, no puede participar, y por lo tanto, solo participamos nosotros, nada más. Nosotros no vamos a participar porque nosotros nomás tenemos el derecho, obviamente. Estamos en ese escenario muy claro. Yo creo que estamos en un escenario político altamente importante, muy importante, y diría que los sectores plebeyos, los sectores populares, pese a que le quitaron su sigla política, creyeron que con eso estaban enterrándolo política y electoralmente, tuvieron la capacidad de tener un reencuentro de carácter nacional, pero realmente un reencuentro de carácter nacional. Estuvieron los 341 municipios del país presentes en ese evento en Villa Tunari. 341 municipios con diferente tipo de autoridad, sean municipales, sean sindicales, sean originarias, sean vecinales, etc. Es decir, el país distribuido territorialmente estuvo presente el fin de semana en Villa Tunari. Es decir, el país estuvo concentrado ahí con diferente tipo de manifestaciones y expresiones políticas. Ese es un hecho único en la historia, es decir, no existe un hecho político de esa envergadura, de esa trascendencia, de un dirigente que no esté en el Estado. Antes Evo era presidente, movilizaba muchos hombres y mujeres y todos decían, son funcionarios públicos, es decir, la retórica volvía como una plegaria constante y permanente. Hoy ya no es presidente,
concentra a todos los municipios del país en Villa Tunari, ¿no es cierto? Y construyen otro tipo de narrativa que inventa. Estamos en este escenario político donde el soberano tiene la obligación, él y la soberana tienen la obligación de decidir. Y creo que debemos volver a esa cualidad de la democracia. La democracia, si bien es un procedimiento, porque la democracia es un procedimiento y hay una autoridad que administra ese procedimiento, pero hoy vemos que esa autoridad que administra el procedimiento, más que administrar el proceso, se ha vuelto una institución que sanciona, es decir, es una institución similar a los tiempos del oscurantismo, es decir, es una institución que no reconoce o no conoce el funcionamiento interno de las instituciones democráticas en nuestro país. Fíjate, y me parece interesante lo que plantea ayer Frente para la Victoria, es decir, yo no creo que Frente para la Victoria sea diferente al FRI. Yo no sé si el FRI tiene militancia, pero tiene parlamentarios. Yo no sé si tiene vida orgánica, es decir, yo creo que, mira, una organización política de esa envergadura no creo que ni podría participar en una elección de una junta vecinal. Pero soy tiene honesto. Tiene la sigla, lamentablemente. Pero como las reglas de juego están para que ese tipo de élites mantengan privilegios en el Tribunal Electoral, pueden participar en las elecciones. Por eso el tipo de vara que midan es en función de los intereses. Ahora, personalmente creo César, que va a participar el movimiento popular, ha decidido, y es una decisión democrática multitudinaria, y esa decisión se va a expresar en la movilización electoral. ahora Perdón sí, por eso. no hay problema. A ver, cierto, ya para terminar nada más un comentario y previo a otra pregunta. El MNR no tiene vigencia, ADN no tiene vigencia, Unidad Nacional no tiene vigencia, el PDC no tiene vigencia, el Frente Revolucionario para la Izquierda no tiene vigencia en relación al funcionamiento orgánico, no hacen talleres, no se reúnen, no tiene participación activa, pero finalmente van a tener que arropar a cualquiera de estos candidatos. El FPV va a arropar a Evo Morales, quizás ADN sea la sigla de Jorge Quiroga. Unidad Nacional tal vez como casi anfitriona va a arropar a Samuel Doria Medina en caso de que finalmente sean candidatos. Ahora, la última pregunta para Yerko y también para César, así cortito por favor, la respuesta cortita. ¿Qué criterio tiene Yerko de nombrarle a un movimiento político, a una agrupación, a un partido que puede ser en adelante, Evo Pueblo? Súper rápido, Rubén, pero a ver, UN y FRI sí cumplen con los requisitos mínimos del proceso de institucionalización de partidos iniciado desde el 2019 en adelante. O sea, por eso no hay que confundirlo. Segundo, lo que tú te refieres al respecto a lo que es Evo Pueblo. Lo escucho a César y escucho los discursos de Evo Morales y de dirigentes cercanos a Evo Morales y reconozco los mismos elementos de lo que hay en una especie de organización más de culto que de organización política. Hay un lenguaje de fanatismo, hay una autoconstrucción de lo que es una realidad histórica que da muchos tumbos, tiene demasiados baches en lo que es la lógica al respecto de qué es lo que ha ocurrido en el país. Y tercero, hay una nueva apropiación de lo que se puede llamar las masas y sus derechos a decidir. Es muy peligroso que ese lenguaje de culto, ese lenguaje de fanatismo, vuelva a integrarse dentro de lo que es el sistema político. Yo sé que es básicamente de lo que la política vive, es básicamente como una especie de resortera hacia futuro. Evo Pueblo vuelve nuevamente sobre la idea de que hay, y en esto por favor, aclárenme, un liderazgo único, insustituible, con además un territorio que no puede ya expandirse, sino que más bien concentra. No importa si están 300 o si están 200 municipios o si hay una representación de la burocracia estatal, todo está concentrado en un territorio que se ha convertido básicamente como un refugio. A mí me suena a que tarde o temprano ese territorio va a explotar en violencia dentro del país, porque presente estoy viendo la lógica de culto. Ese es el gran problema.
Y de ahí, además, que ese culto tenga no solamente un líder, sino también un personaje con una construcción narrativa de que somos los asediados, somos los elegidos del pueblo, la estatalidad es enemiga de la representación política, se han apropiado. O sea, César, te estás olvidando que durante 20 años básicamente hubo patrimonialismo de Estado dentro de lo que es el movimiento al socialismo. Y por último, el camino de un liderazgo radical deviene, obviamente, en un estallido de violencia. Eso, para mí, es el horizonte de Evo Pueblo. Muy bien, Yerko. Ahora trasladamos la pregunta a César. ¿Qué consideraciones tiene respecto de este denominativo que surgió ayer después de la propuesta del Comité Orgánico del Congreso del Instrumento de los Pueblos? Evo Pueblo. Primero, que no hay liderazgo radical. La palabra radical es un adjetivo para descalificar un movimiento, ¿sí? Porque ni siquiera se explica qué es radical. Dice radical, radicales lo utilizan más como adjetivo para descalificar que para explicar un hecho, ¿no? Primero, creo que la construcción de Evo es un liderazgo, reitero, altamente importante y fundamental, y en función de ese liderazgo se ha ido construyendo y desarrollando el instrumento político desde el 99, porque no olvidemos que hasta el 99 no había personalidad jurídica, el nombre era Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que no fue reconocido por el Tribunal Electoral en su momento, pese a que presentaron la cantidad de las firmas exigidas, es decir, ya el 97 el Tribunal Electoral, o en su momento la Corte Electoral, le negó la personalidad jurídica. A partir del 99 el MAS se constituye en el referente electoral, pero lo que posibilita el desplazamiento nacional es una concepción y una estrategia de poder, y esa vocación y estrategia de poder está vinculada fundamentalmente a tener en el sindicato campesino territorializado el núcleo de desplazamiento político, sindical y democrático, y este desplazamiento se ve tanto en las elecciones nacionales, departamentales y municipales, y por lo tanto se constituye en una de las expresiones democráticas más importantes del país. Lo que ha sucedido en el Congreso creo que es producto de una reflexión de miles de delegados, es decir, no son, hacía referencia Yerko al FRI, si yo creo que el FRI no deben pasar de los 30 miembros y deben reunirse en un pub de un restaurante para sacar su congreso y ahí tienen al Tribunal Electoral para que valide. Yo creo que el congreso que se tuvo en Villa Tunari superó los 50.000 delegados, ojo, no estamos hablando de la militancia de todo el país, y ellos tomaron esta decisión altamente importante. Lo fundamental, más allá del nombre Evo Pueblo, creo que el fin de semana hubo un nivel de participación, estructuras territoriales, sociales, políticas, hubo y es la expresión democrática más importante desde los sectores sociales en nuestro país, y creo que ellos expresan de manera política su decisión democrática de disputar las elecciones. El primer mensaje importante es: nosotros queremos postular a las elecciones y queremos postular democráticamente. Ahora, esta decisión de tomar este camino básicamente es descalificado desde todo índole, pero lo fundamental es que los sectores populares han tomado la decisión democrática de postular las elecciones, y para ellos el referente identitario, núcleo organizativo, está definido en ese nombre, Evo Pueblo. Entonces, creo que estamos en un escenario donde el primer elemento altamente fundamental que tiene que valorar la sociedad en su conjunto, y me refiero también a los políticos de oposición, es que esta es la primera gran expresión democrática como expresión social participativa de la sociedad boliviana para participar en las elecciones. Es decir, la decisión de postular no es sentarse en un pub, en una mesa, o hacer una conferencia de prensa en la Plaza Murillo, no. Aquí no hay banderitas ni gorritas. Aquí ves concentrada el pueblo, y ese pueblo democráticamente ha dicho: queremos participar en las elecciones, y ese es un elemento que se debe valorar de manera positiva. Muy bien, se nos acortó el tiempo, así que le vamos a agradecer a Yerko Illich, como también a César Navarro, por este, si no intenso debate, interesante debate aquí en La Razón Radio. Gracias, Yerko. Agradecemos a Yerko, también a César Navarro. Hasta pronto, César.
Un abrazo a Yerko, a ti, Rubén, y a todo Bolivia. Buen día, un abrazo. Chao, chao. Chao, les decimos a nuestros amigos Yerko Illich, como también César Navarro, que han hecho sus consideraciones respecto de este movimiento interesante que ha ocurrido en Villa Tunari el fin de semana, con el llamado Congreso Refundacional del Instrumento de los Pueblos, que ha decantado en un nuevo movimiento, en un nuevo partido quizás, que se llama Evo Pueblo. César Navarro considera de que es la manifestación más natural de las organizaciones sociales del país, a diferencia de eventos que suele organizar la derecha, en un pub, en una discoteca, no dijo discoteca, en un café, porque ahí se toman decisiones respecto de su participación política. Esa es la diferencia, decía César Navarro. Entre tanto, Yerko considera de que esto va a devenir en violencia, porque el caudillismo genera este tipo de sentimientos en su militancia y consiguientemente al no encontrar posibilidad institucional de participación llegan a la violencia. ¿Qué va a pasar? De aquí en adelante, esta semana, como ayer nos informaba el vocal Gustavo Ávila, esta semana el Tribunal Supremo Electoral va a emitir la convocatoria para las elecciones del 17 de agosto y consiguientemente el calendario electoral. A partir de esa convocatoria, el escenario va a cambiar seguramente en relación a las organizaciones políticas. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Amigos, hemos terminado nuestra transmisión digital, nos hemos pasado unos minutitos, esperamos su comprensión. Volvemos mañana a las 8 en punto, no se olvide hoy a las 11 de la mañana, Piedra, Papel y Tinta con Diego Montaño, y a las 12 tenemos a nuestro equipo de marcas con Rafael Sempertegui y nuestra amiga Flori, trabajando en marcas de La Razón Digital. Hasta mañana. Chao, chao. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio.